Bueno, cada año, el 24 de febrero, se conmemora el Día de la Psicología en España, profesión que junto con la psiquiatría y otras de carácter social como trabajo social o educación social han estado al cuidado de los problemas de salud mental de la población, siendo testigos del estigma que han tenido asociados y del tabú que ha supuesto históricamente para las personas que los sufrían. Esto está cambiando, ya que con la llegada de la pandemia y el incremento de los problemas psicológicos, la profesión del psicólogo ha visto el que es, sin duda, el mayor incremento de demanda asistencial de su historia, tema del que hablamos hoy en el espacio de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, ¿se considera, Isabel, que la psicología es una profesión joven? Bueno, pues se podría decir que en el caso de España sí que lo es. Por acercaros un poco la historia, la primera semilla, por así decirlo, de la psicología en España se sitúa en el siglo XVI, con el que es nuestro patrón, que es Juan Huarte de San Juan, que es un patrón no santo o ajeno a la religión, que publicó una obra que se llama Examen de Ingenios para las Ciencias, que hablaba de temas de la mente por primera vez en la historia. Y bueno, aunque ya por esa época, digamos que empezaran a despuntar algunas ideas sueltas sobre la mente y se empezara a hablar de ella, llegó la Inquisición y prohibió la obra, y después la psicología estuvo siglos como de parón, y después ha tenido muchísimos obstáculos para llegar hasta donde está. Se podría decir que somos unos resilientes porque por muchísimas circunstancias de nuestra historia nos han dejado como la especialidad marginada de la salud. De hecho, en España, durante el franquismo, fue casi imposible que la psicología experimental o científica avanzara al igual que lo hizo en otros países, porque imaginaos en esa época lo que suponía para el régimen una especialidad que defiende la libertad del individuo y los derechos sociales, que es la base de nuestra deontología. Y bueno, no fue hasta 1983 cuando las facultades de psicología eligieron a Juan Huarte de San Juan como nuestro patrón, por esta obra que os he mencionado. Y bueno, no fue hasta 1968 que la titulación de psicología se reconoció como una titulación en las universidades públicas, aunque al principio era como una rama dentro de la filosofía. Y ya a partir de los años 70, en Madrid y Barcelona, fue cuando empezó a independizarse, por así decirlo, de la filosofía y adquirimos un nombre propio. O sea que realmente nuestra profesión como tal no tiene a lo mejor ni 50 o 60 años. Después la titulación de la psicología ha sufrido algunos cambios, por no decir bastantes, siendo el último en el año 2011, hace apenas nada, cuando se publicó en el BOE la Ley General de Salud Pública, que exigía que los psicólogos que atendíamos pacientes fuéramos sanitarios o tuviéramos la habilitación sanitaria a través del máster en Psicología General Sanitaria, el PIR, los que somos más jóvenes o los que tenían experiencia previa a través de la habilitación de esa experiencia previa. Y después de toda su historia, ¿no? Volviendo un poco al presente, ¿cómo diríais los psicólogos que esta profesión del psicólogo, cómo está en la actualidad? Pues a ver, aunque resulte muy triste, resulta muy triste que haya hecho falta la llegada de la pandemia para que la población empezara a sacar a la superficie la importancia de la salud mental. Y con ello que se nos empiece a nombrar, que la palabra psicólogo o psicóloga entre dentro de nuestro vocabulario diario. Antes de la pandemia la gente no hablaba, o al menos no tanto, de salud mental, a pesar de que las cifras ya decían que era un problema de salud pública. Concretamente, 4 de cada 10 visitas a los médicos de cabecera de los centros de salud eran por temas relacionados con la salud mental. En plan, pues insomnio por ansiedad, somatizaciones, diversas formas de depresión. Y yo estoy segura que muchas visitas a otros especialistas, a nutricionistas, fisioterapeutas también y a otras especialidades. Y esto ya de antes de la pandemia. Y además España es el país con más consumo de ansiolíticos y antidepresivos de toda la Unión Europea, también datos anteriores a la pandemia. Y eso quieren decir varias cosas. Una muy importante es que la salud mental ya era un problema de salud pública antes de la pandemia, pero estaba como dentro del armario, era un tabú. Es decir, la población sufría psicológicamente, pero se lo callaba. Y muchas veces no se lo reconocían a sí mismos hasta el punto de preferir rodear en otros tratamientos
y estar años tomando sertralina o psicofármacos, Orfidal, para tratar de silenciar los síntomas, antes de decir, pues voy a ir a un psicólogo y voy a solucionar realmente el problema de raíz. Y luego, por otra parte, las tasas de consumo de ansiolíticos y antidepresivos quieren decir que el modelo biomédico y la industria farmacéutica han sido dominantes en el enfoque de salud y en la salud mental en este país. Es decir, la evidencia científica dice que el tratamiento de primera línea, el primero al que debemos recurrir cuando aparece ansiedad o depresión leve y moderada, es el tratamiento psicológico, especialmente el enfoque cognitivo-conductual. Y a pesar de eso se le daban pastillas a la población porque económicamente lucraba a esa industria farmacéutica, aun a pesar de saber que lo que se estaba medicando eran problemas con una fuerte influencia social. Es decir, se estaba medicando pues estrés laboral, maltrato laboral, violencias de género, problemas socioeconómicos, dificultades para conciliar y temas que requieren de abordajes también psicológicos y sociales y educativos. Por cierto, Isabel, y en esta visibilización de la salud mental, que ha venido de la mano evidentemente de la pandemia y de la progresiva normalización que estamos haciendo de ir al psicólogo, ¿ha tenido mucho que ver la aparición de rostros famosos hablando de su salud mental, verdad? Bueno, yo creo que indudablemente, es decir, cuando aparece pues el jugador de tu equipo favorito o un influencer famoso de redes sociales, hablando de que en un momento determinado de su vida ha recurrido al psicólogo para trabajarse, lo que está transmitiendo es que tú puedes ser una persona de éxito y a pesar de ello ir al psicólogo porque lejos de ser algo malo o de señalar que tú tienes algo malo porque estás loco o mal de la cabeza, lo que indica es que como cualquier persona te puedes romper y es algo normal que puede venir por 1000 circunstancias y el tratamiento psicológico te ayuda a recuperarte y a seguir teniendo éxito, se llame éxito a lo que sea para cada persona. Entonces ya quita la asociación esta de psicología a loco o a fracaso o a inferior y normaliza la salud mental como algo que no se puede separar de ninguno de nosotros y que irá fluctuando en función de múltiples circunstancias. Lo que sí hay que tener cuidado es con no confundir a los famosos que hablan de salud mental con especialistas. Es decir, que un famoso diga que, por ejemplo, ha tenido una depresión no lo convierte en especialista en depresión y yo ahí sí que recomiendo que no se intente solucionar un problema psicológico siguiendo el consejo de un famoso, sino buscando vuestro propio tratamiento en manos de un profesional. Porque entonces es como si una vecina me dice que se toma una pastilla para algo y como le ha ido bien yo me tomo la misma y esto es súper peligroso. Bueno, Isabel, a día de hoy, ¿en qué grupo de población queda más estigma? ¿A quiénes les sigue costando más pedir ayuda psicológica? ¿A los más jóvenes o a los más mayores? Pues sin duda el mayor estigma nos lo seguimos encontrando entre los más mayores. Hablamos de las edades a partir de los 50 años. Aquí las psicólogas tenemos un reto muy grande de tratar de quitarles mitos y acercarles que somos una especialidad más de la salud, porque alguna gente sigue siquiera sin plantearse de nuestra existencia, a pesar de haber mucha gente de estas generaciones que llevan años aguantando problemas psíquicos y tomando psicofármacos, y son los que más rodeas dan por otros médicos antes de acudir. También porque son generaciones que, por desgracia, han tenido menos oportunidades formativas, hay menos información y son todavía los que más nos asocian mitos asociados. A veces te encuentras que con más frecuencia en estas generaciones piensan que a psicología se va solo a hablar o nos relacionan con algo tipo místico, tipo chamán o algo así, y muchas veces yo me he encontrado, por desgracia, que gente que busca un psicólogo, como no sabe muy bien qué pedir, acaban en pseudoterapias y en gente no titulada que se dedica a hacer fraude, pues muchas veces en sus propias casas, la verdad. Y esto, como tampoco se le ha dado a la salud mental la importancia que realmente supone en nuestras vidas, algunas veces se banaliza y se cree que es inocuo y que cualquiera puede hacer de psicólogo, pero esto es peligrosísimo. Pero bueno, no quiero generalizar de que sea una cuestión de edad, porque yo he de decir que hay demanda de todas las edades, pero sí que el mayor estigma está, por desgracia, todavía en las generaciones del baby boom o incluso en superiores. Y entre la adolescencia o los adultos jóvenes, quizás menores de 30 o 25 años, ¿puede ser que esté ocurriendo un fenómeno al contrario? ¿Puede que incluso esté dentro de las tendencias
el hablar abiertamente de cuando tienen un problema psicológico? Pues la verdad es que un poco sí. Yo últimamente cada vez me encuentro a más adolescentes y adultos jóvenes menores de 30 que en la primera sesión me dicen que vienen porque gente de su entorno van al psicólogo y ellos también quieren. También hay que decir que en estas generaciones es que no ha habido otro remedio que salir, por así decirlo, del armario con la salud mental, porque son o somos las generaciones de la precariedad laboral, yo me incluyo que soy millennial, pero también la generación Z y la generación de cristal, y de la inestabilidad, los salarios no dignos, de las redes sociales, de la soledad en la infancia y en la adolescencia, de la mala alimentación, y todo ello, aparte de la pandemia, ha conllevado mucho sufrimiento psicológico. Entonces se ve como un hartazgo de decir, bueno, es que estoy mal, pero no es culpa mía, es culpa de un contexto social y económico que no me deja avanzar y no me deja cumplir con las expectativas que me pusieron quizás generaciones de mis padres cuando me dijeron que si estudiaba iba a tener un futuro mejor que ellos. Y ahora pues nos damos cuenta de que no tiene por qué y que no es culpa de esos niños o esos adolescentes o jóvenes. ¿Y a raíz de la pandemia ha habido algún tipo de problemática que os estéis encontrando con más frecuencia y que pueda estar relacionada con la situación en la que estamos? Pues no es que yo en mi caso no es que me haya encontrado un repunte solo de algo en especial, de algún problema en especial. Sí que hay mucho sufrimiento por, como he dicho, de temas sociales, tipo pues la temporalidad en el empleo, la precariedad, en plan de gente que sufre mucho por tener un empleo precario en la actualidad, pero a la vez también sienten mucho miedo de perderlo porque es lo único que tienen para subsistir. También temas relacionados con el acoso laboral, con maltrato por parte de los jefes. También en adolescentes ha afectado mucho el hecho de estudiar desde casa y hay muchos problemas de bullying o de acoso escolar, del que hablaremos próximamente. También hay mucha demanda relacionada con la gestión de la rumiación y las preocupaciones, y también con la salida de los confinamientos, también de ansiedad social, del miedo a relacionarnos de nuevo. Y luego la verdad es que un poco de todo, igual que antes de la pandemia, pero sí que hay mucha más demanda, y yo creo que es también por esa eliminación del estigma que poco a poco se está produciendo y que cada vez más es más fácil que acudamos porque ya no tenemos tanto miedo ni a que la gente se entere, y también que está bien visto, ¿no? Eso de empezar a trabajarse psicológicamente. Increíble lo que estamos escuchando. Bueno, el día 24 de febrero se conmemora el Día de la Psicología en España. Yo insistiría, Isabel, que este año más que nunca nos hemos dado cuenta de que esto hay que respetarlo al 100%. No es que antes no se respetara, pero ahora más que nunca. Claro, ahora es cuando nos estamos dando cuenta que realmente la salud mental no era un tema secundario. Es que sin la salud mental están habiendo muchísimas bajas laborales y muchísima incapacitación, porque es algo primordial. Pues Isabel Fernández, no sé si esta mañana se nos ha dejado algo en el tintero. Pues no lo sé, pero si se nos ha dejado algo, pues ya saben la audiencia que nos pueden preguntar tanto a través de las redes sociales como en la consulta de psicología de Policlínicas de Ejín. Así que pues ya sabéis. Pues muchas gracias como siempre y hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene, un saludo. Adiós.